96.5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados, Pedro tiene una información. Bueno, agradecer a mi amigo José Monegro, que me envía siempre sus Twitter y las informaciones de primicia que él tiene en el periódico El Día. Y dice que el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la extradición de César Emilio Peralta, alias El Abusador, para enfrentar las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos en los Estados Unidos. Joaquín Pérez, el abogado que llamó aquí a Sol en primicia, abogado de Peralta, confirmó al periódico El Día que la extradición de su cliente fue firmada hoy y él mismo será enviado a Puerto Rico para enfrentar los cargos que se le imputan las autoridades norteamericanas. César no va al Distrito Sur de la Florida, no va al Distrito Sur de Nueva York, sino que va a Puerto Rico porque es allá donde él tiene las acusaciones por narcotráfico. Bueno, ese tema tendremos que darle seguimiento porque yo insisto en que con el muerto en la cárcel la situación debe cambiar, no obstante el presidente haya firmado ya cambia la autorización. De todas maneras le damos seguimiento en lo inmediato. Jaime Aristia Escuder, y una dama que admiramos y que en este espacio ha dado cátedra, Leymil Lora Córdoba. Así es. Sí, así. Ay, se lo aprendió mi nombre, claro señor. que sí. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes y estamos aquí, bueno, a propósito de información interesante con relación al tema de la seguridad social, que yo creo que vale la pena pues puntualizar. Algunas personas han estado hablando de que es bueno el tema de la distribución del 30% y pues ya se está viendo las consecuencias en Chile. Chile es el país de América Latina que está registrando una mayor depreciación de su moneda. En los últimos meses se ha registrado un 11% de devaluación del peso chileno. Hay un aumento de las tasas de interés, un aumento de las tasas de interés. El Banco Central subió nuevamente la tasa de interés el día de ayer. Fue la primera subida tan fuerte en los últimos años, de 125 puntos básicos. Y esto por el hecho de que hay una clara desviación de la tasa de inflación con relación a la inflación meta. ¿De cuánto es el porcentaje negativo para la economía chilena en lo que tiene que ver con esta inflación y con este aumento de tasas por haber sustraído el 30% de los fondos de pensiones? Mira, en primer lugar tú tienes que ver la Fue parte 30 en Chile, ¿verdad? Sí, 30, pero en varias etapas. Exacto. Tienen 10 y se espera un cuarto y las consecuencias, bueno, lo más importante que señalar es el efecto sobre los trabajadores. Estamos hablando de, primero, 2 millones de trabajadores que no van a recibir nada. Cuando se otorga el cuarto, son 4 millones de trabajadores que no van a recibir nada y los que van a recibir van a experimentar una reducción que pudiera estar entre 35 y 45% de su nivel de pensión. Entonces, ese es el impacto negativo más fuerte. Luego está un impacto positivo transitorio, que es un aumento del consumo. Cuando a ti te entregan dinero, tú obviamente sales a consumir y se ha disparado la demanda de televisores de plasma. Se ha incrementado. Igual que como pasó en Perú. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso registra al principio un aumento de la actividad económica, se desvía con relación a lo que es el crecimiento potencial, pero luego viene la necesidad, debido a la presión sobre los precios, es decir, que aumenta la tasa de inflación, que está el doble de la tasa de inflación meta. Entonces, eso hace que inmediatamente tenga que subir la tasa de interés. ¿Qué significa subir la tasa de interés? Entonces, la desaparición o reducción del financiamiento de mediano y largo plazo. Cuando tú encareces el financiamiento de mediano y largo plazo, tienes inmediatamente un impacto negativo sobre el crecimiento también que viene en los próximos meses. Así que lo que fue positivo. No, y cuando devalúas la moneda también, si tú tienes 1 millón de pesos, te queda con 900,000. Claro. Exactamente. Estamos hablando de menos de un año. Exactamente. Todo este fenómeno contradictorio en la economía chilena es menos de un año, ¿cierto? Exactamente. Sí, entonces, por eso, ante esa noticia, es que estamos aquí, porque yo creo que hay que mantener el día a día, las personas bien informadas de lo que está sucediendo, porque se está vendiendo la idea de que esto del 30% es bueno, que hay que repartirlo. Cuando el mismo, por ejemplo, Pacheco acaba, y yo creo que le puso el punto sobre las sillas, cuando dice que ese es el ahorro nacional, el principal ahorro agregado. Lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, el ahorro nacional. Ahora, Jaime, pero Areiti, perdóname César, es que nosotros no tenemos una cultura del ahorro. O sea, tú le dices a un dominicano, aquí hay gente que se acaba de enterar hace unos días que nunca ha tenido una cuenta de ahorro de 10 o 20 mil pesos. Nunca la ha tenido. Y se acaba de enterar que tiene 200 o 300 mil pesos en una cuenta y ahí yo tengo 300 mil pesos. Y lo quiere sacar. Y me van a dar 30. Se ponen locos, comienzan a lucubrar, a masturbarse con lo que voy a comprar y no voy a comprar. Entonces, esa cultura del ahorro
del no ahorro, ¿tú crees que podamos aprovechar el momento para, en el presente, poniendo conciencia de cuál es la realidad de esos fondos, en función de esa primicia que das del tema de Alfredo Pacheco? Mira, yo creo que es importantísimo entender que ese es el ahorro que ha ayudado al crecimiento de la economía en los últimos 17 años. Si tú tomas el crecimiento del 2003 al 2019, que ha sido un 5% promedio anual, el 22% de ese crecimiento lo explica el ahorro previsional. Un ahorro que no existía. Cuando nosotros teníamos un sistema de seguros sociales anterior, lo que teníamos era una caja vacía y deficitaria, es decir, que tenía el gobierno que estar inyectando recursos continuamente. Tan pronto se crea este sistema, que lo crea el gobierno de Hipólito Mejía, pues comienza a acumularse recursos y ya representa el 14% del Producto Interno Bruto. Y ese 14% del Producto Interno Bruto favorece el proceso de acumulación de capital, que entonces impacta favorablemente sobre la creación de empleo. Para que tengas una idea, casi 400,000 dominicanos no son pobres por el nivel que ha aumentado el ingreso per cápita, que ha favorecido entonces que tú tengas como economía un mayor nivel de bienestar. Y eso hace que haya menor incidencia. ¿Los programas sociales del gobierno reciben algún tipo de financiamiento con los fondos de pensiones? Fíjate, es que es fungible, el dinero es fungible. El gobierno, porque hay algunas personas que dicen, no, mira, es todo que el dinero va a financiar al gobierno. No, el gobierno necesita financiamiento y sale a buscar. ¿Y dónde busca? Busca donde sea. Y entonces se encuentra de repente esta fuente de recursos de largo plazo y dice, pero yo puedo emitir entonces un título a 20 años, antes yo lo tenía que emitir a 5 años. 10 pesos. Ahora tengo que emitir a 30 años, y entonces con esa emisión yo logro montar proyectos de desarrollo, favoreciendo el capital humano, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, invirtiendo en infraestructura física, que tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía, pero al mismo tiempo el sector privado también le echa mano a esos financiamientos a largo plazo y favorece que son más blandos. Exactamente, y la creación de empleo y de largo plazo, eso es lo fundamental. Por ejemplo, cuando Ángel y yo tomamos, y César, que somos los tres más viejos en esta mesa, cuando nosotros tomamos nuestro primer préstamo para adquirir la vivienda, fue, ¿tú sabes a cuánto? A 10 años. Lo máximo. Ahora, cuando Leimi tomó su préstamo, yo te aseguro que lo tomó a 20 años. 40. No, ya le deben dar como 60. A Leimi le dan 40. Claro. Sin problema. Ay, gracias. Entonces, fíjate la César, 3 años y medio. Dime cuál fue el banco que no te dio 60. Mira, Jaime. Lo voy a llevar a don Ángel para que me acompañe a pedir ese dinero. Tú que eres un economista brillante, ¿no? ¿Verdad? Lo ha demostrado. Podemos hacer un ejercicio de qué pasaría en el país de suceder lo que ya nos diste un panorama de Chile. Correcto. Dan un panorama ahora de qué pasaría de suceder lo del 30%. ¿Qué pasaría en el país? Aquí, porque aquí sería más grave por lo siguiente. Chile tenía el 46% de sus fondos invertidos en el extranjero. Nosotros tenemos todo acá. Eso significa que tenemos que liquidar esos títulos, que es lo que ahora va a hacer Chile. Liquidar los títulos internos. Ese proceso de liquidación significa que tú vas a tener que aumentar la tasa de interés de equilibrio y el precio al que está valorado esos instrumentos se deteriora de tal manera que tu cuenta que quede, ese 70% que quede, después que tú retires el 30%, se le va a reducir el valor. Y va a subir la tasa de interés de mercado. Al subir la tasa de interés de mercado, la inversión cae. Al caer la inversión, cae la actividad económica y aumenta el desempleo. O sea, fíjate las consecuencias. Eso aparte de que también hay quizás entidades que no tengan la liquidez y tengan que emitir. Si tú tienes que emitir, ¿qué va a pasar entonces con la inflación? Va a subir la inflación. Si a eso tú le añades un aumento del consumo transitorio que tú vas a tener cuando te entreguen esos pesos, porque la gente no lo va a utilizar para guardarlo y ellos utilizarlo para invertir. No. Ellos lo van a utilizar para consumir. Y ese consumo va a implicar un aumento del tipo de cambio y un aumento de la demanda en general. Así es. Y ese aumento de la demanda significa inflación. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que la tasa de inflación desborde por encima del 10% y se genere una depreciación peor que la de Chile. Fíjate que nosotros tenemos una apreciación del 2.3% del peso dominicano. Allá tienen una depreciación de 11% del peso chileno.
Así y a eso, perdón, sí, sumarle a eso también, Jaime, que con el tema mismo del desconocimiento, como usted señalaba, gente que ni se acordaba o no sabía o no lo pensaba que tenía una cuenta de capitalización ni nunca había pensado tenerla. Tenemos igualmente también una estampida de personas que nunca han contribuido a capitalización individual que creen que van a recibir ese 30%. O sea que también tendríamos un segundo estallido social generado por una expectativa sin un derecho recurrente detrás. Exacto. O sea que también tendríamos otro problema que se va a generar junto con el tema de la salida del dinero. Leimi, veamos un poco de historia con este tema. Nuestros fondos de pensiones, que ya Jaime de Introito manifestó cuando se inicia, 2001, 2002, 2003, con una parte de la apertura en el gobierno de Hipólito Mejía, la visión que tuvo aquella administración de generar este modelo. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy, ¿cuál es la estructura de esos fondos? ¿Cómo crece? ¿Quién aporta? ¿Cuántos dominicanos están aportando? ¿Cuál es la posibilidad de sustentarlo en el tiempo? ¿Cuántos trabajadores proyectamos deben estar ingresando? ¿Cuál es el cápita que debemos idealmente estar pagando? ¿Cuál es la historia de este? Sí, nosotros venimos de un sistema de reparto que era excluyente, y que creo que ya lo hemos conversado incluso aquí, porque recordemos que teníamos la Caja del Seguro Social, que quedó ya sin funciones desde el año 2019, pero que todavía sigue vigente. Aquellas personas que cotizaron a ese fondo, a través del Ministerio de Hacienda se les reconocen los derechos adquiridos y se le pagan sus pensiones vía la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, e igualmente servidores públicos afiliados al sistema también de reparto para servidores públicos, que también mantuvieron su vigencia luego de la promulgación de la ley 8701. Iniciamos nuestras contribuciones en el año 2003. Pasamos de, como les decía hace un minutito, de un sistema excluyente, deficitario, que no contaba con equilibrio ni solvencia financiera suficiente para asumir el pago de las prestaciones que tenía contempladas por normas, y el Estado continuamente tenía que estar capitalizándolo, y cubría solamente a una proporción muy mínima de los trabajadores públicos y privados que estaban afiliados de manera obligatoria a los mismos, a un sistema que propone que todas las personas puedan ser afiliadas y beneficiarse de los seguros y de los beneficios propiamente que están establecidos por ley. En el caso particular del sistema de pensiones, como todos sabemos, tenemos un régimen contributivo, que es el que ahora mismo está en discusión, y que se supone que debe cubrir a todos los trabajadores con una relación de dependencia. Ahí yo sí entiendo que esas son de las cosas que por ley debemos ir ya manejando, y es que el trabajador independiente, cuentapropista, que pueda realizar contribuciones, que igualmente se le permita pues afiliarse y empezar a acumular su dinero para que tenga su cuenta de capitalización individual y agenciarse una pensión llegada a la edad de retiro. De hecho, ahora mismo la CIPEN junto con la TCS están trabajando en un módulo que se supone debería entrar en vigencia, y así esperamos nosotros los independientes, antes del cierre de este año 2021, donde el trabajador independiente va a poder ir a generar una factura y pagar su contribución con lo que se llaman los aportes voluntarios. Me voy a referir a eso en un minutito. Entonces tenemos un sistema. ¿Y los informales? Los informales tenemos un problema, es que el informal no le gusta contribuir, por eso son informales. No cotizan, no pagan impuestos, no cotizan a la seguridad social. O sea que ahí sí tenemos que seguir trabajando para lograr que ellos declaren ingresos, porque estamos hablando de que aquel que está dentro del régimen contributivo es porque percibe un ingreso declarado. Pero esos informales que no declaran nada se benefician en muchos casos del Seguro Nacional de Salud, la ARS Senasa, a través del subsidiado. Ojalá lo hicieran, ojalá se incentivaran y lo hicieran. Eso sería lo idóneo. Y la parte solidaria del fondo, porque hay un concepto solidario que implica el fondo, que tampoco se ha fomentado mucho. Ahí hay una debilidad del sector que no lo ha vendido, y eso puede ayudar a que la gente a sensibilizar más, se entienda que tiene un respaldo, claro que sí. O sea, además porque es que lo que la gente ha percibido, claro, ya ha ido cambiando esa imagen a raíz de estas participaciones de ustedes que han venido a esclarecer la situación y presentar la realidad de los fondos de pensiones. Es que los fondos de pensiones se llevaban todos los cuartos que lo administran, se lo están robando todo y se están quedando con todo. Las AFP se llevan todo y a nosotros no nos van a dejar más que el cansancio. Así es, eso fue lo que se vendió. Bueno, eso es lo que dicen las voces populares que andan con la proclama del 30 y del no más AFP y no más ARS y no más Seguridad Social y Coalición Seguridad Social Digna. Populismo puro, 100%, pero ¿verdad? No tenemos que entrar en eso, que yo no soy tan chismosa. Pero el
populismo ya es una ideología. Ya aquí sí. Una ideología, no, internacionalmente también, de derecha, de izquierda, de lo del centro. Es objeto de estudio. Somos todos los populistas charlatanes. Bueno, lo que pasa es que se agencian puestos, ¿verdad? Claro. Y garantizan permanencia. Sí, papá, Bueno, pero entonces volviendo a la pregunta inicial de Ángel, cuando entramos ya en el 2003 con la contribución, el trabajador y el empleador cotizan un 9.97% del salario, trabajador solamente un 2.87% de su salario. De ese salario se va a una cuenta de ese aporte, hasta el tope de 20 salarios mínimos, va a una cuenta de capitalización individual que la administra una entidad denominada Administradora de Fondos de Pensiones, creada por ley con el objeto único y exclusivo de administrar ese dinero e invertirlo también de acuerdo a como lo establecen las normas vigentes, tanto la ley 8701, que tiene una lista positiva de instrumentos financieros donde puede colocarse el dinero, y otras que son dictadas por la Comisión Clasificadora de Riesgos y aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social. En este caso, ese dinero, como ustedes saben, se coloca, como Jaime lo explicó magistralmente, y me encantó porque rompió la barrera de la teoría del reciclaje de impuestos, que todo el mundo ahora anda también aupando, de que yo pago impuestos, pago seguridad social y con mi mismo impuesto me pagan mi seguridad social. En vez de empoderarse de tú eres un protagonista del desarrollo de tu país, del desarrollo de tu economía, desarrollo tuyo propio. Pero recuérdale también que hay un 70% que no es de tus impuestos que sale de tu empleador, que te lo paga a ti para que tú ahorres y garantices Ese tu es el pensión. primer componente solidario que tiene el sistema. Exacto. Que el aporte no lo hace solo el trabajador, lo hace en compañía de su empleador, cosa que no sucede en países como Chile, que justamente también eso probablemente inclinó muchísimo la balanza para la devolución, porque el aporte lo hace netamente el trabajador. Si aquí sacaran ese 30%, nosotros nos hemos preguntado muchísimo, y el empleador que ha aportado el 70%, por lo menos de la base del aporte, del 100% del aporte que está acumulado en esa cuenta, sin contar con la rentabilidad, y si ese empleador también desea que le devuelvan su 30. Exacto. O te dice, ¿tú sabes qué? Ya que tocas ese punto, vamos a ponerlo en blanco y negro para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Sí, Jaime se lo maneja muy. Mire, cuando Jaime agarre ese lapicero, yo cojo miedo, Tú señores. Yo nunca había visto una gente que sacara tienes- número con lapicero. Tiene una maestría, además es profesor de matemáticas. Tenemos que inscribirnos ahí en esa escuela de Jaime. Mira, ¿cuál es la composición de ese fondo hoy? Que es casi $1 billón. Hoy, ¿qué es ese fondo? Ok. ¿Cuánto corresponde al aporte de ese 2.87% que aporta el trabajador y el 7% que aporta 7.10 el empleador y lo que ha generado la colocación, la administración por la renta, el retorno que ha generado ahí el retorno individual? Sí, en los estados de cuenta se refleja por lo menos un incremento de 45 al 55% de lo aportado. Mira, son 720 mil millones de pesos que se han ahorrado. 720 mil millones de pesos. Eso es alrededor del 14%, 13 puntos y algo, casi 14% del Producto Interno Bruto. Lo voy a descomponer ahora. 100.800 millones de pesos, que es alrededor del 14%, 100.800 millones de pesos lo ha puesto el trabajador. 100.000 millones de pesos. Desde el principio hasta ahora, ellos han puesto 100.000 millones de los de pesos. 700.000, 100.000 lo ha puesto el trabajador. Atención, país. El empleador ha puesto 230.400 millones de pesos. 230.400 millones de pesos. Más o menos el 28. Sí, o sea, fíjate, va a ser al final el 14, el 32 y entonces el 54%, 54%, que son 388.800 millones de pesos, lo ha puesto la rentabilidad del mercado. Ponlo en blanco y negro, díselo a la gente en otro. Óyeme, eso lo ha generado las AFP con su administración. Y te voy a decir por qué. Atiende esto ahora. Imagínate que no hubiese existido y el trabajador hubiese ahorrado por su cuenta. Vamos a suponer entonces que él logra tener cultura de ahorro y ahorra 100.800 millones de pesos. Y esos 100.800 millones de pesos lo ahorra en cuentas, no como la AFP, que son operaciones de compra y venta de títulos, sacándole el máximo provecho a esos títulos financieros, que ha tenido un retorno del 12%, 12 al 12.5% promedio anual, versus lo que obtendría el trabajador de su cuenta de ahorro, 2.3% es el promedio. O sea, fíjate, 2.3% es el 19% de la rentabilidad que obtuvo en promedio las AFP. En total, 22.162 millones. ¿Qué significa eso? Que lo que hubiese obtenido en términos de ahorro es un monto de 123.000 millones de pesos. Redondeando, 123.000 millones de pesos versus 720.000 millones de pesos. Casi
600,000 pesos de diferencia. Y eso se debe al Así sistema. al sistema se le duplicó, triplicó. El aporte realizado. El aporte. O sea, lo que él tiene, fíjate, él aporta 14 y él tiene 100. O sea, fíjate, él aporta 14, luego viene uno y aporta 32, que es el empleador, y el 54 es el retorno del mercado. Claro. Si él fuera a comparar, el retorno que él obtendría es considerablemente menor que ese retorno del mercado. 22,000 millones versus 388,800 millones de pesos. Por cada peso que se le paga a la AFP en términos de utilidades para que ella haga ese trabajo, el trabajador gana 13 pesos. Por cada peso que gana la AFP para hacer ese trabajo en términos de sus utilidades, el trabajador recibe 13 pesos. Tremendo negocio. Porque es que la capacidad de manejar ese volumen tan grande y hacer operaciones de compra y venta en el momento oportuno. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Yo le digo a mis estudiantes de matemáticas financieras, si ustedes quieren hacerse ricos, ustedes lo que tienen que hacer es saber comprar barato y vender caro. Óyeme bien, comprar barato y vender caro. Y eso es lo que significa saber en qué momento va a subir o bajar la tasa de interés. Si la tasa de interés va a subir, tú sabes que el precio de los títulos va a bajar. En ese momento tú vendes. Tú te desprendes y te vas a efectivo. Esperas que se estabilice y luego sales y compras ese nuevo título que salió con una mayor tasa de interés. Ahora, si tú esperas que la tasa de interés va a bajar, tú compras todos los títulos que pueda haber, porque los nuevos títulos que van a salir con una menor tasa de interés. Y ese es tu inventario. Exacto. Tú no te imaginas las ganancias que le generó en medio de la pandemia, porque se ha dicho, no, que en medio de la pandemia ellos ganaron dinero. No, en medio de la pandemia el dineral que le hizo ganar a los trabajadores, la AFP, por saber esa operación de que venía esa bajada de la tasa de interés y ellas hicieron sus operaciones financieras. Y en sentido, y en resumida cuenta, eso no lo puedo hacer ni usted ni yo. Tiene que tener especialistas en el área para que lo haga. Si tú lo haces, tú te ganas el 2.3% versus lo que si lo hago bien. Si ella lo hace a nombre tuyo, se gana 12.5%. Si lo haces tú, 2.3%. Vamos a hacer una pausa, Jaime, Leimi, y cuando regresemos, me gustaría que Leimi por lo menos nos terminara la idea de qué significan los fondos solidarios. Y Jaime, ver si podemos hacer un ejercicio de comparación. En el país hemos logrado un 54% de los fondos en función de la administración, de cómo nuestros administradores de los fondos han sido eficientes en la colocación de ese dinero con una tasa de retorno importante. Comparar eso con otros sistemas similares. Por favor. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.